Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos la penúltima clase de este curso, del curso 2017-2018 de Biología Básica del curso de acceso. El otro día lo dedicamos ya a hacer exámenes. Esta clase y la próxima vamos a seguir haciendo exámenes. El otro día, en la pasada tutoría, nos concentramos en la convocatoria del examen parcial de junio del 2017. Hicimos el modelo M y el modelo N, ¿de acuerdo? Estuvimos haciendo los exámenes, repasamos todas las preguntas, las respuestas y todo nos sirvió para repasar un poquito toda la asignatura. Hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre el modelo de parcial de biología básica de la convocatoria de junio del 2016. Trabajaremos sobre el modelo R, el modelo J, el modelo P, el modelo M, etcétera. El otro día ya vimos algunos de los modelos, de manera que lo que haremos será, empezamos hoy por el modelo de la convocatoria de junio de 2016, el modelo M. Empezamos con la primera pregunta del modelo M de la convocatoria de junio del 2016 del parcial de los temas 7 al 14 de Biología Básica. Pregunta número 1. La carencia de vitamina C produce A. Ceguera, B. Escorbuto, C. Raquitismo. ¿Qué respuesta creéis que es la correcta? Escorbuto. La B. La respuesta correcta de la 1 es la B. Pregunta número 2 del examen. La bilis actúa en... Cuando estamos escuchando bilis ya nos tenemos que acordar que todo esto tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué aparato? ¿Con qué sistema? El aparato digestivo. Muy bien. La pregunta A, la respuesta A sería el hígado convirtiendo los aminoácidos en exceso en lípidos. B, el estómago hidrolizando los polisacáridos para producir glucosa. O C, el intestino delgado produciendo la emulsión de las grasas. La respuesta correcta de la 2 es la C. La bilis actúa en el intestino delgado produciendo la emulsión de las grasas. Muy importante que saber que la bilis actúa en el intestino. Cuando hemos visto ya que alguna de las respuestas se refería al estómago, ya deberíamos de pensar esta respuesta no es correcta porque la bilis actúa en el intestino. Pregunta número 3. En la oxidación completa de la glucosa se producen A. 38 moléculas de ATP, B. Oxígeno y agua o C. Láctico y etanol. Repito, en la oxidación completa de la glucosa se producen, ¿qué pensáis? ¿Qué respuesta es la correcta? La A, 38 moléculas de ATP. Pregunta número 4. ¿Es una hormona digestiva? A, la adrenalina, B, la melatonina o C, la gastrina. A ver, la hormona adrenalina es una hormona del estrés, como bien hemos explicado en otras tutorías. Por tanto, si nos están preguntando qué hormona es la digestiva y hay una de las respuestas que pone gastrina, solo la propia respuesta nos está dando la respuesta correcta. La gastrina es la hormona digestiva que actúa para realizar la digestión. Pregunta número 5. En la respiración, el intercambio gaseoso ocurre siempre por A. Difusión, B. Transporte activo, C. Difusión para el oxígeno y transporte activo para el CO2. ¿Cuál es la respuesta correcta? En la respiración el intercambio gaseoso ocurre siempre por difusión. Es la respuesta correcta, lo hemos explicado un montón de veces. Cuando nosotros inspiramos el aire y lo introducimos en nuestros pulmones, aumenta la presión de las moléculas de oxígeno, por tanto, pasan sin ningún esfuerzo, es decir, sin ningún gasto de energía, hacia el torrente sanguíneo a través de los alveolos.
De manera que la respuesta correcta es que en la respiración el intercambio gaseoso es por difusión, es decir, de una zona de alta concentración en los pulmones de oxígeno hacia una zona en la sangre donde la concentración del oxígeno es mucho más baja. Esto se llama difusión o transporte pasivo. Recordamos que el transporte activo requería de gasto energético. Continuamos. La pregunta número 6 del examen de la convocatoria de junio del 2016, modelo M. 6. Participan en el proceso de transporte de oxígeno A. Los glóbulos blancos, B. Los glóbulos rojos o C. Las plaquetas. Primero de todo, vamos a ir analizando todas las respuestas. ¿Para qué servían los glóbulos blancos? A ver, ¿quién se acuerda? Los glóbulos blancos servían para defender nuestro cuerpo de los agentes invasores, como pueden ser partículas extrañas o virus. ¿De acuerdo? Recordemos que se llaman glóbulos blancos o leucocitos. Segunda respuesta posible. Glóbulos rojos. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Participan en el proceso de transporte de oxígeno los glóbulos rojos, que eran unas células especiales que se asociaban a una proteína también muy especial que era capaz de cargar, como en una mochila, las moléculas de oxígeno que transportan desde los pulmones a través del torrente circulatorio hasta todas las células de nuestro cuerpo. Y por otro lado nos habla aquí de las plaquetas. ¿Las plaquetas colaboran en el proceso de transporte de oxígeno? No. Decíamos que las plaquetas lo que hacían era taponar cualquier tipo de posibilidad de pérdida de sangre y de pérdida de presión de nuestro sistema circulatorio. Las plaquetas lo que hacen ante una herida interna o externa, taponan rápidamente de manera que el circuito de la sangre, el torrente sanguíneo, mantenga una presión constante y pueda seguir fluyendo la sangre. De manera que las plaquetas se encargan de taponar cualquier tipo de herida en todo nuestro sistema de vasos sanguíneos, para evitar pérdidas de sangre y que nuestro corazón pueda seguir bombeando sangre y repartiendo tanto alimentos como oxígeno a todo nuestro cuerpo. 7. El transporte de oxígeno desde los pulmones al corazón es a través de A. Las venas pulmonares, B. Las arterias pulmonares o C. La aorta. La respuesta correcta es que el transporte de oxígeno desde los pulmones al corazón es a través de las venas pulmonares. Si no os acordáis de esto, recordar que para estos 7 temas que caen ahora en este examen es muy importante que tengáis en cuenta tanto los resúmenes como todos los dibujitos. ¿De acuerdo? Todos los esquemas. En relación al sistema circulatorio y en relación a esta pregunta número 7, recordamos que hay que ver el dibujito del corazón que tenemos, ahora mismo os lo digo, en la página 169, en la figura 9.9. Ahí explica cómo se transporta el oxígeno desde los pulmones al corazón a través de las venas pulmonares. Página 169, figura 9.9. Pregunta número 8. El miocardio tiene capacidad para estimularse, pero la contracción se inicia A. en el ventrículo izquierdo, B. en el nódulo sinoauricular en la aurícula derecha o C. en el nódulo sinoventricular que actúa como marcapasos. La pregunta número 8, la respuesta correcta es en el nódulo sinoauricular en la aurícula derecha. Esta respuesta también la podéis ver contestada mirando la figura 9.9 de la página 169. Pregunta número 9. La unidad funcional del riñón es A. la nefrona, B. la médula renal o C. la corteza renal. La B la descartamos porque la médula renal no existe. La corteza renal
no es la respuesta correcta tampoco. De manera que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Siempre hemos dicho que el riñón no es en sí mismo un filtrador directamente de nuestra sangre, sino que cada riñón está formado de un montón de mini riñones que se llaman nefronas, ¿de acuerdo? Cada riñón contiene un montón de nefronas que actúan como riñones individualmente, ¿de acuerdo? La unidad funcional del riñón o del aparato excretor se llama nefrona. Quien no se acuerde, es muy importante que miréis los esquemas, la figura 10.3 y la figura 10.4 de las páginas 182 y 183 respectivamente. Con estos dos esquemas recordaréis perfectamente y no se os olvidará que la unidad básica del aparato excretor es la nefrona. Bueno, continuamos el examen. Estamos en la pregunta número 10. La función renal está regulada por A, la aldosterona y ADH, antidiurética, entre paréntesis, B, adrenalina y noradrenalina, o C, insulina y glucagón. Si nosotros, cuando vamos a responder esta pregunta, leemos bien las respuestas, prácticamente la respuesta correcta ya nos viene dicha, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la 10A nos dice que la función renal está regulada por A, la aldosterona y ADH, antidiurética. A ver, ¿qué significa antidiurético? Que lo hemos dicho varias veces en las grabaciones y en las tutorías. Antidiurética es antidiurético. Diurético es que nos hace orinar más, pues antidiurético es que no nos hace orinar. Entonces, la función renal está regulada por dos hormonas que regulan si orinamos o no orinamos más. Evidentemente, la respuesta correcta es que la función renal está regulada por la aldosterona y el ADH o antidiurética, ¿de acuerdo? Son dos hormonas que lo que hacen es, la aldosterona lo que hace es que más líquido, la aldosterona, o sea, la hormona aldosterona se vierte a nuestro torrente sanguíneo cuando tenemos muchos líquidos dentro de nuestro cuerpo y tenemos que vaciar, ¿de acuerdo? Para mantener un equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. En cambio, la función ADH se segrega al torrente sanguíneo cuando nuestro cuerpo necesita retener los líquidos que tenemos para mantener igualmente ese equilibrio hídrico. Muy bien. Vamos a ver las otras respuestas de la 10, porque creo que no las he dicho. 10A es la correcta. 10B, adrenalina y noradrenalina. Evidentemente, la adrenalina y la noradrenalina no tienen nada que ver con la función renal, ¿de acuerdo? Son hormonas asociadas al sistema nervioso, al estrés, a situaciones de peligro en las que se puedan encontrar diferentes animales como podemos ser los seres humanos. Y la insulina y el glucagón son dos hormonas que nada tienen que ver con la función renal, sino que tienen que ver con la regulación del nivel de glucosa en nuestra sangre. Como recordáis, la insulina sirve para bajar los niveles de glucosa en nuestro cuerpo y la hormona glucagón sirve para aumentar los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La función renal, ya está, perfecto. Que iba a decir una cosa que no la digo. Pregunta número 11. El impulso eléctrico llega a las neuronas por A, el axón y sale por la dendrita. B, las dendritas y sale por el axón. C, el soma y sale por las dendritas. La respuesta correcta es la 11B, es decir, el impulso eléctrico llega a las neuronas por las dendritas y sale por el axón. Si queremos recordar, nos vamos a la página, nos vamos al sistema nervioso y nos vamos a la página número 204, figura 11.9, donde tenemos dibujadas cómo son las neuronas, de manera que ahí vemos dónde está la dendrita, dónde está el axón y cómo entra el impulso eléctrico, por dónde y por dónde sale. Pregunta número 12. El sistema nervioso central está formado por A, el encéfalo y la médula espinal, B, el cerebelo y el bulbo raquídeo,
o C, la sustancia gris y la sustancia blanca. La respuesta correcta de la pregunta 12 es: el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Pregunta número 13. Tras la espermatogénesis se forman A, un óvulo y 3 cuerpos polares, B, un espermatozoide y 3 cuerpos polares, o C, 4 espermatozoides. Como bien hemos dicho muchísimas veces, la meiosis es una reproducción especializada de las células sexuales de nuestro cuerpo. De manera que la meiosis, a partir de una célula original, se producían 4. ¿A qué os acordáis? Es la forma en la que se crean los espermatozoides y los óvulos. De manera que siempre que hay una ovogénesis o una espermatogénesis, siempre se van a producir o 4 espermatozoides o 4 óvulos. Pregunta número 14. La reproducción asexual no se produce por A, partenogénesis, B, gemación o C, fecundación. Cuidado con este tipo de preguntas. El enunciado dice: la reproducción asexual no se produce por. Evidentemente, la reproducción asexual no se produce por fecundación. Eso sería la reproducción sexual. De manera que la respuesta correcta es la 14C. La reproducción asexual no se produce por fecundación. Pregunta número 15. La principal hormona androgénica o masculina es A, la testosterona, B, la progesterona o C, la hormona liberadora de gonadotropina. La respuesta correcta es que la principal hormona androgénica o masculina es la testosterona. Respuesta A es la correcta. Esta pregunta casi la podríais responder sin haber estudiado la asignatura, porque todo el mundo sabe que la hormona asociada a el ser humano masculino es la testosterona, la hormona de tipo sexual. Muy bien, continuamos. Pregunta número 16. Seguimos en el modelo M del segundo parcial de junio del 2016. 16. Uno de los siguientes procesos origina diferencias hereditarias entre los miembros de una población. A, la adaptación, B, la mutación o C, la fosilización. La respuesta correcta es la mutación. Es uno de los siguientes procesos que origina diferencias hereditarias entre los miembros de una población. Muy bien. Pregunta número 17. La adaptación es A, la modificación evolutiva que aumenta la probabilidad de supervivencia y éxito reproductivo. B, el camino de hábito de los individuos de una especie después de llegar a un nuevo medio. O C, el proceso por el que una especie deja de reproducirse con éxito. Si vosotros os habéis estudiado bien en la parte pequeñita del tema 1, que aunque sea del otro cuatrimestre nos influye para este, y el tema de la evolución, y habéis estudiado la teoría de la selección natural de Darwin, sabréis que la respuesta correcta es que la teoría sintética de la evolución o la teoría de la selección natural de Darwin. Perdón, me he pasado de pregunta. Estamos en la adaptación. La pregunta número 17. Igualmente, lo que he dicho antes, habéis estudiado el tema 1, la parte de evolución y el tema de evolución del segundo cuatrimestre, sabréis que la adaptación es A, la modificación evolutiva que aumenta la probabilidad de supervivencia y éxito reproductivo. Hemos dicho muchas veces eso, lo hemos comentado mucho en clase. Ahora sí, 18, la teoría sintética de la evolución de Darwin. A, actualiza las teorías lamarckistas y rechaza las ideas de Darwin. B, niega la validez de las teorías de Darwin apoyándose en estudios genéticos y moleculares. O C, aúna la teoría darwinista de la evolución por selección natural con la genética mendeliana y la genética moderna. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. La teoría sintética de la evolución aúna la teoría darwinista de la evolución por selección natural con la genética mendeliana y la genética moderna. Pregunta número 19. Una respuesta específica a la presencia de microorganismos que atraviesan la piel o
mucosas es la liberación de A, histamina, B, antígenos o C, anticuerpos. Si en esta pregunta nos hubieran dicho una respuesta inespecífica, estaríamos hablando que se liberaría histamina, pero como nos están preguntando qué es una respuesta específica, siempre anticuerpos. Cuando nuestro cuerpo lucha contra agentes invasores, con virus, sustancias extrañas que penetran a nuestro cuerpo, hablamos de que la defensa inespecífica se basa en la liberación de histamina que fagocita a todos esos elementos extraños que vienen de fuera, y cuando estamos hablando de una respuesta específica, hablamos de los anticuerpos que luchan contra un determinado invasor de nuestro cuerpo. Pregunta número 20. En ecología, una comunidad es A, el conjunto de poblaciones biológicas que ocupan un área determinada, B, el conjunto de animales de especies semejantes que ocupan un área geográfica, o C, el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo espacio y tiempo. Evidentemente, una comunidad es A, el conjunto de poblaciones biológicas que ocupan un área determinada en un momento determinado. ¿De acuerdo? Pregunta 21. En un ecosistema, A, el recorrido de la energía es cíclico. B, la cantidad de energía que se transfiere a través de la cadena trófica es cada vez mayor. O C, solo una parte de la energía capturada por los productores está disponible para el siguiente nivel trófico. Vamos a analizar las respuestas. En un ecosistema, ¿el recorrido de la energía es cíclico? Lo explicamos en la última grabación, que hicimos una explicación express de principios básicos de ecología. Siempre el recorrido de la energía en un ecosistema no es cíclico, es abierto, llega del Sol y se va hacia el universo de nuevo, de manera que no es un ciclo cerrado, sino es un ciclo abierto, ¿vale? O mejor dicho, es un flujo. La energía fluye en los ecosistemas, viene del Sol a los ecosistemas del planeta Tierra y del planeta Tierra van hacia el universo. ¿De acuerdo? Así que en un ecosistema, el recorrido de la energía no es cíclico. Incorrecta. Segunda pregunta, ¿en un ecosistema la cantidad de energía que se transfiere a través de la cadena trófica es cada vez mayor? Como podéis escuchar en la última grabación y en la última clase, así no es. Cada vez que la energía pasa de un nivel trófico a otro, la lechuga se come al conejo, el conejo se lo come la jineta y la jineta se la come el águila, por ejemplo. Cada vez la energía que va pasando de un nivel trófico a otro va siempre disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces esta respuesta es incorrecta. ¿Cuál es la respuesta correcta de la pregunta 21 del modelo M del segundo parcial de biología de junio del 2016? Que en un ecosistema solo una parte de la energía capturada por los productores está disponible para el siguiente nivel trófico. Pregunta 22 y ya vamos acabando este modelo de examen. Y acabamos nuestra clase de hoy. Y el próximo día lo que haremos será realizar un examen más para que vayáis al examen tranquilos, preparados y a sacar una muy buena nota. 22. El CO2 atmosférico se incorpora a los seres vivos mediante A, la respiración, B, la fotosíntesis o C, la combustión de los restos vegetales. Estas preguntas de los ecosistemas, recordar que está todo explicado en el tema 14. El tema 14 del libro lo tenéis muy bien resumido en la grabación que podéis ver mía, evidentemente también de otros profesores, de todos los tutores de España. También en el resumen del tema 14 lo tenéis todo muy bien explicado, ¿vale? Que podéis repasarlo. Os recomiendo que para estas preguntas de ecología simplemente os acordéis de los esquemitas. Vamos a ver qué respuesta es la correcta. ¿El CO2 atmosférico se incorpora a los seres vivos mediante la respiración? No, porque los organismos vivos que respiramos no incorporamos CO2, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es respiramos aire y expulsamos CO2.
¿El CO2 atmosférico se incorpora a los seres vivos mediante la fotosíntesis? Sí, porque los organismos productores, los organismos autótrofos, que son las plantas y las algas y otros organismos que realizan la fotosíntesis, lo que hacen es captar CO2 atmosférico, captar agua, captar la energía lumínica y producir glucosa, de manera que decimos que el CO2 atmosférico se incorpora a los seres vivos mediante la fotosíntesis. ¿Cómo devolvemos el CO2 que está incorporado a los vegetales a la atmósfera? Pues a través de la combustión. Cuando quemamos los árboles, cuando quemamos el carbón, cuando quemamos el petróleo, devolvemos ese CO2 atrapado, por ejemplo, en los vegetales, lo devolvemos a la atmósfera. Pregunta número 23. Los linfocitos T están especializados en la respuesta inmunitaria celular específica. Esta es la respuesta correcta, 23A. Pregunta 24. Los linfocitos B son producidos en A, el timo, B, en la médula ósea o C, en el bazo. La respuesta correcta es que los linfocitos B son producidos B, en la médula ósea. Pregunta número 25 y última. Las moléculas que transmiten el impulso nervioso a través de la sinapsis son A, receptores sinápticos, B, efectores sinápticos o C, neurotransmisores. La respuesta correcta es que las moléculas que transmiten el impulso nervioso a través de la sinapsis son los neurotransmisores. Así que hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase la dedicaremos a realizar un examen más de junio del 2016. En total habremos hecho entre 4 y 5 exámenes que espero que os ayude mucho a poder prepararos el examen, ver un poco qué tipo de preguntas saldrán y que estéis bien tranquilos y bien confiados para hacer el mejor examen y sacar la mejor nota. Nos vemos el próximo día.